en el Nuevo Testamento, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 1. Primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Si la hemos encontrado, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 18 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios a la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Y ahora el Señor me dé su gracia para conversar algunos minutos de la palabra del Señor. Bueno, hemos leído el principio de esta epístola a los Corintios y del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Y quiénes eran los Corintios? Una iglesia que estaba asentada en esta ciudad, en Corinto, una ciudad griega, y usted sabe que los griegos, ellos le daban mucha importancia a la sabiduría, a la búsqueda del conocimiento, a la ciencia, y en medio de toda esa búsqueda, en medio de la gente que tenía todo ese afán en esa ciudad, ahí en medio de esa ciudad también había un remanente, un pedacito de pueblo de Dios en medio de todo eso. Que el Señor nos ayude. Y esta palabra, si uno la lee y sabiendo todo ese contexto, entonces entiende por qué el apóstol Pablo escribió estas palabras. Que el Señor nos ayude. Dice el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y al principio leíamos que la palabra de Dios es locura a los que se pierden. Que el Señor nos ayude. Pablo predicaba a Cristo crucificado, ¿cierto? Pero no solamente a Cristo crucificado, sino que a un Cristo resucitado. Que el Señor nos ayude. Porque el único que ha vencido la muerte ha sido Cristo. Que el Señor nos ayude. Él murió por nosotros, Él murió por el pecado de la humanidad, pero al tercer día resucitó. Y eso es una victoria de nuestro Dios, que nos demuestra su poder. Que el Señor nos ayude. Pero toda esa palabra de la cruz, para los judíos, para los griegos, era una locura. Para los que no habían, esta epístola se escribió 20 años después de que ocurrió todo esto con Cristo, la crucifixión de Cristo.
Por lo tanto, eran historias del pasado para ellos. Que el Señor nos ayude. Ellos no estuvieron ahí, no vieron a Jesús crucificado, no vieron cuando resucitó, no estuvieron con Él. Por lo tanto, todo este evangelio que se les predicaba eran historias para ellos nomás. Y eran locura. Que el Señor nos ayude. Los judíos, los que no habían estado ahí, ellos seguían esperando al Mesías. Y ellos pedían señales. Ellos estaban bajo el Imperio Romano, ¿cierto? Ellos querían una liberación, ¿cierto? Una liberación política, una liberación terrenal, ¿cierto? Ellos querían dejar de ser gobernados por el imperio y querían tener su propio gobierno, ¿cierto? De esa forma ellos querían ser liberados, los judíos. Por lo tanto, los judíos, dice, piden señales. Y los griegos buscan sabiduría. O sea, por un lado estaban los judíos diciendo que eso era una locura porque el Cristo a ellos los venía a liberar. Y el Jesús que vino hace 20 años, estamos hablando de ese tiempo, no vino a hacer nada de eso. Y los griegos seguían en su búsqueda del conocimiento y la sabiduría. Por lo tanto, esas historias para ellos eran fábulas. Que el Señor nos ayude. Y esta palabra era muy ad hoc para ese momento, era muy propicia para ese momento. Porque por un lado estaban los judíos pidiendo señales y los griegos no pescaban el evangelio porque ellos estaban buscando cosas superiores según ellos. Que el Señor nos ayude. Y a pesar de que esta epístola y esta palabra se escribió para los corintios en el año 50, 55 después de Cristo, han pasado muchos siglos después de eso y esa palabra todavía está vigente en nuestros tiempos. Que el Señor nos ayude. La palabra del evangelio para la mayoría de la gente que lo oye, que escucha nuestras predicaciones, es una locura. Que el Señor nos ayude. Mucha gente se cree muy sabia, ¿cierto? Se cree muy intelectual para poder creer, entre comillas, una fábula, como ellos dicen, como esta. Que vino el Cristo, que murió, que resucitó, ¿cierto? Para ellos es fábula. Que el Señor nos ayude. Y así como era fábula en ese tiempo, en el año 55, hoy día en el año 2020, seguimos en las mismas. Que el Señor nos ayude. Porque la gente, son muy pocos los que hemos sido llamados a este conocimiento. Que el Señor nos ayude. Somos muy pocos los que, por misericordia de Dios, hemos podido creer en esta verdad de que un día Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, a ponerse en nuestro lugar, porque ese lugar, el que Cristo sufrió, el que Cristo vivió, era nuestro lugar, ¿cierto? Nosotros merecíamos ese castigo, pero Él prefirió llevarlo por nosotros. Que el Señor nos ayude. Y gracias a la misericordia de Dios, nosotros podemos creer en esa verdad. Que el Señor nos ayude. Pero los intelectuales y los sabios, y los ricos, y la élite de la sociedad, para ellos es una locura, para ellos son fábulas. Que el Señor nos ayude. Y demos gracias al Señor porque gracias a que somos lo más vil de este mundo, gracias a eso, hoy día nosotros podemos ser escogidos de Dios. Que el Señor nos ayude. Dice la palabra en el versículo 24, 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿cierto? Porque entre nosotros no hay sabios. En el pueblo de Dios, los sabios están afuera, ¿cierto? Los sabios están en los laboratorios, en las universidades, en los gobiernos, ¿cierto? En la élite de la sociedad. Que el Señor nos ayude, en las grandes corporaciones, ¿cierto? Ahí están los sabios. Pero aquí en la iglesia del Señor estamos los débiles, ¿cierto? Los necios. Que el Señor nos ayude. Según la carne. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿cierto?
Nosotros somos lo más común, la raza más común. Ni siquiera somos una raza pura. Los chilenos, estamos hablando. Somos una mezcla, ¿cierto? Entre los españoles, entre los antiguos habitantes que había aquí en Chile, que son los mapuches, ¿cierto? Los araucanos. Y de ahí provenimos nosotros, no tenemos ninguna sangre noble, no somos de los poderosos, no somos de la élite, pero en nosotros se ha fijado el Señor, que el Señor nos ayude para avergonzarlos a ellos, para avergonzar a lo más sabio de este mundo. Que el Señor nos ayude, y yo le agradezco al Señor porque soy parte de este grupo, soy parte de este cuerpo, que es la iglesia del Señor, que frente a ellos, frente a los poderosos, frente a las élites de este mundo, no tenemos nada que mostrar, porque finalmente somos inferiores. Pero si despojamos al hombre de todos sus títulos, de todas sus riquezas, de todos sus bienes, al final, en la esencia del hombre, es el mismo el que vive en la dehesa, o el que vive en Pudahuel, o el que vive en La Pintana, ¿cierto? O en Lo Barnechea, o en Lampa. Somos todos iguales, porque pongamos a cada uno, a un hombre de a una persona de cada uno de esos lugares, uno al lado del otro, y despojémoslos de su ropa, ¿cierto? De sus cuentas corrientes, de sus billeteras, de sus autos, ¿cierto? De sus casas, sus mansiones, de sus títulos universitarios, y van a quedar hombres simples y mujeres simples ahí, uno al lado del otro, con los mismos miedos, ¿cierto? Con las mismas necesidades, con las mismas... en la esencia del hombre y de la mujer somos todos iguales. Que el Señor nos ayude. Y por eso todas esas cosas, todos esos poderes, toda esa nobleza, todas esas riquezas que el mundo tiene, son cosas vanas. Que el Señor nos ayude. Y que el Señor nos ayude a entender esta palabra para comprender de que no importa tener riqueza, no importa tener un título, no importa tener algo material, sino que para Dios no le importan todas esas cosas, ¿cierto? Porque si hubiese sido por bienes, por sabiduría, por riqueza, no estaríamos escogidos. Que el Señor nos ayude. A Dios, que es el que realmente ve el corazón del hombre y de la mujer, a Él no le interesan esas cosas. A Él le interesa que el corazón esté doblegado, un corazón humillado, un corazón que reconoce que tiene necesidad de Dios. Que el Señor nos ayude. Y dice, continuando con la palabra, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Que el Señor nos ayude. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Que el Señor nos ayude. Cuando el Señor nos llamó, no teníamos nada de qué jactarnos, ¿cierto? Nada, porque ahí estábamos sumidos en el pecado, sumidos en la pobreza espiritual, ¿cierto? Y de ahí, ¿de qué se va a jactar un ser humano así? Que el Señor nos ayude. Pero pasa que uno ha sido bendecido en este evangelio, ¿cierto? Ahora el que no sabía capaz que ni siquiera leer, hoy día sabe leer, o el que no sabía nada, o el que no era educado, hoy día es más educado, ¿cierto? Porque la palabra del Señor nos enseña día tras día, y que el Señor nos ayude. ¿Sí? Éramos lo más vil y fuimos llamados, pero el Señor nos ha bendecido en este camino. Entonces a muchos también capaz que se nos haya subido el humo a la cabeza. Que el Señor nos ayude. Y el Señor en esta hora también nos haga aterrizar y nos haga recordarnos quiénes somos. En esencia, pecadores. En esencia, necesitados de Dios, de la gracia de Dios. Que el Señor nos ayude. Que nada de lo que tenemos o lo que podemos hacer o decir
es producto de nuestra sabiduría o de nuestras capacidades, sino que todo proviene de parte de Dios. Que el Señor nos ayude. Mucho después, en este camino del Evangelio, ¿cierto? El Señor lo usa, bonito, ¿cierto? Predicando, y llega esa palabra a muchos corazones, ¿cierto? Y ahí está el predicador, de repente se le infla el pecho, porque, pucha, tengo a toda la iglesia aquí a los pies del altar, todos de guata, ¿cierto? Y muchas veces el predicador recibe la gloria que es para Dios, ¿cierto? ¿Cuántos también, porque el Señor le ha dado el don de la sanidad también? No, si yo no voy, ¿cierto? Eso no, me tienen que mandar a mí para que sane, que el Señor nos ayude. Y recuerdo cuando Cristo mandó a sus discípulos, ¿cierto? Antes que Él llegara a las ciudades, Él mandaba grupos, ¿cierto? A las ciudades a predicar antes que Él llegara y a quedarse en las casas de la gente donde había necesidad. Y a ellos les tocaba ahí ungir enfermos, les tocaba echar fuera demonios, ¿cierto? Y a ver, lo vamos a leer para que recordemos esa parte. Y dice, volvieron, dice, los discípulos diciendo, Señor, aún los demonios no se nos sujetan en tu nombre, porque ellos habían ido a los pueblos, a las ciudades donde Cristo lo había mandado. Dice, y Cristo les dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y le dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. O sea, todas estas cosas que hacían los discípulos en nombre de Cristo, ¿cierto? Echar fuera demonios, ¿cierto? Dice que los demonios no se les sujetaban al nombre de Dios, de Cristo ahí. Todos no eran capacidades de ellos, sino que era el poder de Cristo que iba con ellos. Que el Señor nos ayude. Así que el Señor también nos haga aterrizar. Si somos lo más vil, ¿cierto?, de este mundo, que seamos humildes, porque todo proviene de Dios. Aún así hayamos sido llamados en una condición y hoy día, gracias a la misericordia de Dios, seamos nuevas personas, nuevas criaturas y somos instrumentos en las manos de Dios. Que eso no signifique que mirar por sobre el hombro a un hermano, ¿cierto? A un hermano que viene recién llegando o a un hermano que tiene menos. Que el Señor nos ayude. ¿Cómo está nuestro ego, nuestro corazón, ¿cierto? Porque hoy día tenemos quizá un puesto, podemos mirar por sobre el hombro a alguien. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a mantenernos humildes, ¿cierto? Y a saber de dónde provenimos. Que si nos despojamos de todas estas cosas que no nos pertenecen, vamos a quedar igual que otro ser humano, que otro hermano, que otro hombre, otra mujer, que tiene las mismas necesidades, los mismos miedos, y todos somos necesitados de Cristo. Que el Señor nos ayude. Todo lo que podemos hacer o decir, todo es misericordia de Dios. Que el Señor nos ayude. Y podamos ser instrumentos para que Cristo sea glorificado. Que el Señor nos ayude. Y así vamos a tener nuestra recompensa cuando sea el momento en que Cristo venga por su iglesia. Ahí lo más vil, lo más menospreciado de la sociedad, que somos nosotros, ¿cierto? Que somos los llamados a este evangelio, a creer en estas locuras. Que la gente tan intelectual no puede creer a eso. No puede creer en que vino un hombre hace 2000 años, murió y resucitó, y eso para ellos es una locura. Pero para nosotros, ¿cierto? Dice, es poder de Dios. Que el Señor nos ayude. Ese es el poder que nos sustenta. El poder de un hombre que venció la muerte y que en él hay una esperanza, ¿cierto? De que si nosotros morimos, también seremos resucitados. Esa no es una fábula, no es una tontería, no es una locura sino que es una verdad. Que el Señor nos ayude. Yo creo que un día voy a ser resucitado y voy a vivir con Cristo eternamente. Que el Señor nos ayude.
y nos ayude a defender esta verdad, porque muchas veces, como somos minoría, nos da vergüenza expresar esto, nos da vergüenza contarle a la gente esta esperanza que nosotros tenemos. Pero en el momento de los que hubo, como se dice, cuando sea separado, ¿cierto?, el trigo de la maleza, ahí va a ser notoria la diferencia, y ahí van a ir los escogidos a un lado y los demás echados al fuego. Que el Señor nos ayude. Y muchos de los que se creían sabios, de los que se creían intelectuales, ahí van a quedar con todos sus títulos y todos sus pensamientos modernos y todo su humanismo, porque hoy día la gente centra la sabiduría en el hombre. Hoy día el hombre es lo más importante de la sociedad. Hoy día el hombre lo tiene que pasar el ser humano, porque el hombre y la mujer, ¿cierto? Para la sociedad es lo más importante el ser humano. Que el ser humano tenga salud, que el ser humano lo pase bien, ¿cierto? Que no tenga necesidades, y todo está centrado en el ser humano. Pero nadie se acuerda de Dios. Nadie se acuerda de que nuestro sustento puede venir de Dios, ¿cierto? Alguien que tiene necesidad, alguien que le falta el trabajo, cree que por sí mismo solamente puede salir de ese hoyo y no sabe o no quiere creer que hay un Dios que lo puede sustentar. Que el Señor nos ayude y podamos también predicar este evangelio, como lo hicieron estos discípulos, ¿cierto?, de Cristo en las casas, ¿cierto?, predicando este evangelio, llevando sanidad, la sanidad que les daba Cristo que llevaran, y podamos nosotros también ser este tipo de mensajeros que Cristo quiere. El mensaje es el evangelio, el mensaje es esta verdad, el mensaje es esta esperanza que nosotros tenemos y que podemos compartir también. Que el Señor nos ayude, y para el Señor que me ha dado esta oportunidad, doy toda honra y gloria desde ahora y para siempre. Vamos a orar, ¿cierto, hermano? Vamos a dar gracias a Dios por su palabra, y que cada uno tome su porción y podamos ser hoy en esta hora todos bendecidos por la palabra del Señor. Oremos al Señor. Bendito Dios, le damos gracias en esta tarde por su amor, por su misericordia, por haber oído su palabra, Señor, por haber tenido su palabra en medio nuestro. Y es una palabra, Señor, yo creo que propicia para estos tiempos, porque hoy día la gente no quiere creer en Dios, no quiere creer que en usted, no quiere recibir el evangelio, pero a pesar de eso, nosotros sabemos que el evangelio sigue más vigente que nunca, porque lo vivimos día tras día, vivimos su sustento, vivimos con su poder, vivimos con su sanidad, vivimos con su esperanza, con su consuelo, todos los días. Esas cosas son parte de nuestro día a día, de nuestras vidas, porque todas las cosas esas provienen de usted, bendito Dios. Lo sentimos, Señor, en nuestro corazón, sentimos que todas las cosas provienen de usted, y nada por nuestras capacidades, Señor. Le pedimos, Señor, que podamos ser mensajeros de su evangelio, podamos compartir, y que muchos, Señor, de los que hoy día se creen sabios y poderosos, puedan doblegarse, Señor, ante su poder, y a creer, Señor, que estas cosas no son locura, sino que son una realidad en nuestras vidas, Señor. Le damos gracias por su palabra, le damos gracias por habernos escogido desde lo más vil, desde lo menos preciado. Desde ahí le damos gracias porque usted nos escogió, Señor. Y le pedimos, Señor, que nos mantenga en este evangelio por su misericordia. Le pedimos, Señor, que confirme esta oración y que nos bendiga a todos, que bendiga a la Iglesia de Las Condes. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Las glorias son para Dios.